¿Qué tal vamos, Natalia? Empezamos. ¿Empezamos entonces? Cuando quieras, María. Vale, pues os voy a pedir entonces a los demás panelistas que desconectéis vídeo durante un segundo. Veo que el audio ya lo tenéis desconectado para quedarme con la intérprete. Muy bien, buenos días a todos. Pues bienvenidos a otro Jueves Internacional del Grupo Social 11 en colaboración con el Parlamento Europeo. Mi nombre es María, soy la directora de la Oficina del Parlamento Europeo y para mí es un placer siempre unirme a este tipo de seminarios porque examinamos cosas súper interesantes. Hemos hablado de la perspectiva de género, hemos hablado de múltiples temas con respecto al sector de la discapacidad y las diferentes prioridades legislativas que va a tener la Unión Europea en los próximos meses y hoy toca hablar de esa prioridad top que teníamos hasta el día antes de la pandemia del COVID, que era el Green Deal, el Acuerdo Verde, ese gran pacto por el que intentaremos descarbonizar totalmente la economía europea para 2050 y con el que pretendemos reducir las emisiones en un 50% para 2030. Se hablaba de muchísima ambición, de un plan donde se iba a crear hasta 1 millón de puestos de trabajo y eso puede tener en términos de oportunidad, pues un montón de oportunidades quizás, ¿verdad?, para el sector de la discapacidad en ese nuevo entorno laboral que se podría crear. Tenemos aquí a Cristina Barreto, directora de la Oficina Técnica de Asuntos Europeos del Grupo Social 11, y yo sin más dilación le voy a dar la palabra para que nos introduzca este tema y nos cuente un poco la visión del Grupo Social 11 con respecto a qué oportunidades puede traer ese Pacto Verde Europeo que sin duda sale reforzado de la pandemia del COVID en cuanto a que la condicionalidad de todos esos fondos extra del plan de rescate de la Unión Europea va a ser hacia proyectos más verdes, con lo cual la prioridad de tener un mundo sostenible sigue estando ahí, Cristina, pero bueno, ¿cómo podemos aprovecharlo y convertirlo en esa oportunidad para el sector de la discapacidad? Muchas gracias, María. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero es que me gustaría dar las gracias a nuestra moderadora, a María Andrés, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, porque siempre está a nuestro lado, al lado del Grupo Social 11, promoviendo ideas, acompañándonos con ideas innovadoras y por todo ello muchas gracias, María. También me gustaría dar las gracias a Susana Solís, a Mónica Silvana González y a mi compañero Fernando Riaño por compartir sus grandes conocimientos con nosotros. Y bueno, el pasado 11 de diciembre del pasado año 2019, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, sacó a la luz el Pacto Verde Europeo. Es un plan que incluye 50 acciones concretas para luchar contra el cambio climático, que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. El Pacto Verde es la respuesta a una de las 6 prioridades que la Comisión Europea se ha fijado en el nuevo mandato para los próximos 5 años, bueno, ahora ya para los próximos 4 años. El Pacto Verde es la hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá transformar los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa y que esta transición sea integradora. Esta afirmación incluye a las 100 millones de personas con discapacidad que son ciudadanos europeos. El Pacto Verde no es una iniciativa europea al uso, como estamos acostumbrados. Es una profunda transformación de cómo entiende la Unión Europea el futuro. Esta transformación va a afectar a materias tan esenciales para nosotros como puede ser la economía circular, la creación de fondos específicos, como luego nos va a explicar la experta en esta materia, que es Susana Solís, la movilidad en cambios en el transporte público, en el transporte privado, en la innovación. Y para alcanzar todos estos objetivos, la transformación es necesario que esté en todos los sectores de nuestra economía. Debemos invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Debemos apoyar a la industria para que innove. Debemos desplegar sistemas de transporte público y privado más limpio, más barato y más sano. Debemos descarbonizar el sector de la energía, garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético,
y colaborar con socios internacionales para modificar toda la normativa en materia medioambiental a nivel mundial. La Unión Europea, para lograr estos objetivos, va a proporcionar apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a todas las personas, a todas las empresas y a las regiones más afectadas por esta transición. Entre ellas incluimos a España. Y para lograr este objetivo va a desarrollar el denominado Mecanismo para una Transición Justa, que contribuirá a movilizar más de 100.000 millones de euros durante el periodo 2021 a 2027 en las regiones más afectadas. En cuanto a esto, el sector de la discapacidad no debemos dejar pasar este carro del Green Deal, debemos unirnos a él. Y para reflexionar sobre las grandes oportunidades que nos abre este Pacto Verde. Estas oportunidades debemos estar a la expectativa y debemos estar atentos en cuanto a todo lo que tenga que salir en accesibilidad, en economía social, en empleo verde. Van a surgir nuevos empleos y debemos estudiarlos y hacer que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos. Debemos reflexionar sobre la importancia de estos temas con actores de las instituciones europeas con expertos como los que tenemos hoy entre nosotros. Es una idea política, es más que una idea política, es un paquete de medidas que impulsan a transformar el sistema europeo. Actualmente, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha señalado en varias ocasiones que la Comisión Europea se ha comprometido a incorporar el sector de la discapacidad en todas las iniciativas pertinentes del Pacto Verde Europeo, implantando la aplicación del pilar de derechos sociales y en consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también se pueden beneficiar de una mayor sostenibilidad y en especial de una sostenibilidad social. Y bueno, tras esta humilde reflexión, no me quiero extender más, solamente quería compartir con vosotros estas ideas generales para que sean los verdaderos expertos en esta materia los que los iluminen sobre lo que es el Pacto Verde. Y sin más, pues vamos a escucharlos a ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias por esta introducción, por tus palabras siempre tan amables y es un gusto colaborar con vosotros, claro que sí. Tenemos la primera interviniente, es la eurodiputada del Grupo de Socialistas y Demócratas, Mónica Silvana, que interviene además ya desde el Parlamento Europeo, desde la oficina, ¿verdad? Me comentaban que acabas de incorporarte. Así que, Mónica, creo que tenemos un pleno, además, extensísimo esta mañana con un montón de votaciones, entre ellas la nueva estrategia o un informe no legislativo en el que el Parlamento Europeo intentará dar su opinión sobre cómo debe ser esa nueva estrategia para las personas con discapacidad en la Unión Europea. Mónica, ¿cómo podemos aprovechar desde este sector el Pacto Verde Europeo? Sí, buenos días, muchas gracias María Andrés, es un gusto estar viéndonos las caras después de este largo confinamiento, pero en el que no hemos dejado de trabajar, dado que hubo múltiples reuniones, múltiples documentos, y el Parlamento ha estado muy activo en todos estos 3 meses de confinamiento, y muy pegado a la labor que desarrolla la ONCE y que desarrolla todo el tejido asociativo de la discapacidad. Como sabéis, llevo muchos años vinculada al sector y lo seguiré estando porque ya está dentro de mi equipo de trabajo, está dentro de mi desarrollar político, ¿no? Efectivamente, bueno, es la segunda vez que participo en estos debates. Mi compañero que lleva estos temas en la Comisión de Medio Ambiente ha delegado en mí, César Luena, por lo tanto agradezco su generosidad y también, bueno, por supuesto, poner en valor estos diálogos. Y me parece que este diálogo de hoy, el Pacto Verde Europeo, quizás es la hoja de ruta más ambiciosa que ha diseñado la Comisión Europea y que fue obviamente presentado en el mes de enero. Después, obviamente, con el precedente, como bien explicaba en la intervención Cristina Barreto, a lo cual le mando un fuerte abrazo. Sé que está por ahí también Susana Solís, la diputada de Renew, y Fernando Riaño, el director de Relaciones Institucionales de la ONCE, con los cuales es un gusto compartir esta mañana con vosotros. Como decía, después de que el Parlamento Europeo haya declarado la emergencia climática a finales del año 2019, efectivamente en enero se presenta este paquete de medidas ambicioso que es la hoja de ruta de toda una legislatura y que compromete el accionar político
hasta el 2050, con el objetivo central de transformar la economía, de descarbonizar la economía y de cumplir con los objetivos de neutralidad, ¿no? que es lo que estamos abocados. Entrando ya en materia de la discapacidad, el mismo enero cuando se presenta, el mismo día, desde mi despacho presentamos una pregunta a la comisión de cómo se va a desarrollar o qué compromisos tiene la comisión para incluir en este Pacto Verde, en este paquete de medidas que, como digo, es la Directiva de Economía Circular, el Fondo de Transición Justa, la nueva estrategia industrial. O sea, hay una serie de instrumentos que obviamente tienen una dotación presupuestaria donde se va a abordar o se va a desarrollar este pacto verde. Y quizás lo más relevante de este Pacto Verde es la ley climática, ¿no? Y la ley climática obviamente se aborda desde la Comisión de ENVI, desde la Comisión de Medio Ambiente, pero tenemos opinión el resto de comisiones. Como sabéis, estoy en dos comisiones, en la Comisión de Desarrollo, que trata los temas que por sus siglas en inglés de Development le llamamos Comisión de DEVE, que es la que desarrolla las políticas de la Unión Europea hacia afuera, o sea, las políticas de acción exterior en lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, que ahora de alguna forma lo hemos cambiado de nombre, pero que sigue estando la misma apuesta, es el partenariado, o sea, cambiamos el enfoque del receptor donante a buscar socios en el mundo para combatir ciertas desigualdades, combatir pobreza y combatir esto que defendemos los europeos y que va en el ADN de Europa, que es que no queremos solamente el bienestar dentro de nuestras fronteras, sino que tenemos un compromiso exterior. El Pacto Verde también tiene una dimensión exterior y en eso estamos. Pero fundamentalmente todo el trabajo que desde mi despacho hicimos con lo que es la transversalidad de la discapacidad, lo abordamos desde la Comisión de Fondos Regionales, la Comisión de REGI. La Comisión de REGI entiendo que es muy importante para los intereses de España como españoles, porque se trata de discutir las políticas, obviamente, de cómo afectan todos estos diferentes fondos regionales, y fundamentalmente porque la comisaria Ferreira es quien tiene el paquete asignado en su competencia de lo que es el Fondo de Transición Justa. Este Fondo de Transición Justa obviamente va destinado a descarbonizar ciertas regiones de Europa. España hay algunas, obviamente no es el gran fuerte, porque ya hemos afrontado la descarbonización en la legislatura, en gobiernos anteriores, con la época de Felipe González, por lo tanto, pero sí hay regiones todavía que necesitan esta ayuda europea para cumplir con ese objetivo climático. Como decía, en el mes de enero, desde mi despacho presentamos una serie de preguntas a la comisaria a ver cómo se iba a incluir a las personas con discapacidad, y nos han respondido ahora en el mes de mayo diciendo que efectivamente las personas con discapacidad benefician de la mejora de la sostenibilidad y en particular la sostenibilidad social, en una de ellas en lo que es la renovación de la eficiencia energética, que representa una excelente oportunidad para mejorar la accesibilidad de los edificios, no solamente accesibilidad física, ¿no? Sino todo lo que es la sensibilidad cognitiva, etc. Tal como se refleja en los anexos de las recomendaciones relativas a la renovación de edificios y a la modernización de edificios. Además de ofrecer nuevas oportunidades en el empleo también a favor de personas con discapacidad. Y también en esta carta de respuesta que hace la comisaria Dalli a mi despacho en la pregunta registrada en el mes de enero, pone en valor o pone justamente también como un mecanismo que las personas con discapacidad deben incluir en su accionar, que es en el marco de los fondos de la Unión Europea y del programa InvestEU, la accesibilidad puede optar a la financiación y debe tenerse en cuenta durante la preparación y ejecución de los programas. Bueno, en la carta, obviamente, esto es del mes de mayo, hablaba de la estrategia que hemos estado trabajando en todos estos meses anteriores, desde que yo llegué al Parlamento en el mes de julio, hemos empezado a trabajar a cómo queremos que sea la nueva estrategia, no solamente evaluar la estrategia de discapacidad 2010-2020, sino cómo queremos que sea la que empieza en el 2021, y hoy justamente votamos, bueno, en este pleno, la resolución final saldrá el viernes, votamos esta nueva estrategia, que la hemos enmendado y dado muchas vueltas, dado que lo que queremos incorporar, al menos la visión del Disability Intergroup, y detrás obviamente impulsada por el EDF, y con gran participación de CERMI España en este
decisiones. Un saludo cordial y un abrazo a Ana Peláez, con el cual siempre estamos reivindicando e impulsando a la figura de la mujer con discapacidad y que sea tenida en cuenta en todo el accionar. Yo creo que lo importante a destacar es que desde la Comisión de Regi se intenta que la discapacidad tenga una inclusión transversal en todos los documentos, en todos los instrumentos, tanto jurídicos como financieros, como que vayan destinados a la política regional, ¿no? Y en concreto a los fondos que recibe obviamente la Comunidad de Madrid y las diferentes regiones de España. En eso quiero destacar 5 instrumentos. Uno es el enmendario, donde viene recogido la discapacidad en una resolución muy ambiciosa del mes de abril de este año. Estábamos en pleno confinamiento, pero me podrá corroborar Susana Solís que seguíamos trabajando desde nuestros hogares, donde hemos incluido en la resolución esta del Parlamento Europeo sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia del COVID, el famoso Recovery Plan que le llamamos, hemos incluido en el punto 13, 35 y 36 justamente la transversalidad y la inclusión de las personas con discapacidad en este plan de reconstrucción europea que debe ir en línea con el plan de reconstrucción nacional que el gobierno de España está diseñando y en el cual hay una comisión en el Parlamento que está discutiendo sobre eso. Eso es de alguna forma el paraguas general, pero puntualmente hay 4 documentos. Uno es, es en el que ha participado mi despacho directamente, que es las enmiendas al informe de iniciativa en aspectos éticos de la inteligencia artificial, robótica y tecnologías relacionadas. Esto no se hizo desde la comisión, se hizo desde la comisión de Juri, y en la comisión de fondos regionales hemos enmendado 4 documentos que me parece que son muy importantes, como es el Fondo de Transición Justa, que es el que se lleva desde esta comisión y que creemos de que hay que incluir la discapacidad en estas regiones de Europa, en donde Europa va a invertir mucho dinero para que genere empleos limpios y para que convierta, digamos, la industria en una industria limpia. Creemos de que la empleabilidad del sector de la discapacidad va a ser muy afectada, ya hay informes que lo demuestran, muy afectada tras esta pandemia, y por lo tanto hay que meter no solo dinero, sino meter políticas decisivas en estas regiones. También hemos enmendado el paquete más gordo de este Pacto Verde Europeo, entiendo que políticamente es la ley climática, y es la ley climática que todavía obviamente no está aprobada, estamos en plena negociación de enmiendas. Esta ley climática hemos enmendado fundamentalmente con todo lo que tiene que ver, como bien decía la carta de la comisaria, con la apuesta decidida por la inversión que tiene que hacerse desde lo público en la accesibilidad de los edificios y también en la empleabilidad del sector. Y hemos enmendado también, me parece muy importante, la nueva estrategia industrial para Europa. La nueva estrategia industrial, Fondo de Transición Justa, Ley Climática, forman parte de este Pacto Verde Europeo. La estrategia industrial de Europa la hemos enmendado en estos días pasados, y justamente lo que queremos lograr es que en regiones, por ejemplo, como son varios municipios de Madrid metropolitanos, se priorice la inversión en áreas que ya tienen por sí un desempleo muy alto, y que se haga teniendo en cuenta, digo, lo que es la estrategia industrial, y que la empleabilidad de las personas con discapacidad sea una prioridad. No digo que los otros colectivos también no los necesiten, como son todas las diversidades que tenemos en la sociedad, pero entendemos que quizás el sector más dañado en el desempleo en esta crisis fue el sector de la discapacidad. Por lo tanto, creo que hay que invertir mucho dinero ahí, y queremos que la estrategia industrial de Europa tenga esta perspectiva. En concreto, creo que se está trabajando mucho, se está trabajando coordinado desde todas las comisiones, pero obviamente quedan desafíos todavía que hay que llegar a ello, y ahí tenemos que volcarnos a trabajar mucho más todavía para desbloquear esta directiva de igualdad de trato y no discriminación, que es una directiva que lleva bloqueada en el Consejo desde el año 2008, y por lo tanto ayer justamente en el Pleno hubo un largo debate, intenso debate a propósito de toda lo mediático que fue el caso de George Floyd, pero que no es un caso solamente de racismo lo que queremos impulsar, sino que Europa se dote de una directiva con la fuerza que tiene una directiva europea, para que ningún país pueda vulnerar o pueda ser distinto a otro dentro de lo que es la Unión Europea, dentro de los 27 socios, en lo que es respetar la identidad de las personas y garantizar unos mínimos de igualdad de trato.
En eso estamos. La estrategia yo creo que va a aprobarse cuanto antes. Lo que votamos en el Parlamento es la opinión, obviamente, del Parlamento. Y desbloqueando esta directiva creo que lograremos un buen impulso para la discapacidad. Pero me reitero, el objetivo del Pacto Verde Europeo, en lo que tiene que ver con la discapacidad, creo que es apuntar que los empleos que genere el Pacto Verde en este proceso de reconversión incluyan a la empleabilidad en el sector de la discapacidad. Muchas gracias y perdonadme si me extendí más de la cuenta. Me quedo un ratito más, pero me tengo que volver al hemiciclo cuanto antes. Muchísimas gracias, Mónica. Súper útil, una buena aproximación desde la Comisión de Industria, de la que tú eres miembro titular. Te agradezco. No, yo soy miembro de REGI, de fondos regionales. Sí, perdona, bueno, de asuntos regionales, pues mira, más complementario todavía, perdóname, Mónica, te había entendido al revés, más complementario todavía, entonces la visión que nos dará a continuación Susana Solís. Te pido, Mónica, por favor, que apagues la pantalla, aunque te quedes con nosotros, porque así se quedará ella con la intérprete de signos en la pantalla. Bueno, Susana Solís, eurodiputada de Renew Europe, de Ciudadanos, que está en Bruselas, que también se va al pleno ahora corriendo a votar en cuanto nos cuelgue, pero que ha querido estar con nosotros. Ella, para hablar también del sector de la discapacidad en el que está tremendamente implicada, la conocemos bien desde la Oficina del Parlamento Europeo y desde el Grupo Social 11. Ella es, que no me vaya a equivocar, Susana, miembro de ITRE, de la Comisión de Industria, ¿verdad? Y suplente de Medio Ambiente, tampoco. No. Precisamente soy miembro de la Comisión de Desarrollo Regional. No soy miembro suplente, soy miembro en firme de la Comisión de Desarrollo Regional y también de la Comisión de Industria y la de Medio Ambiente. Sí. Vale, de regional eres de donde eres miembro. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a ti. Antes de darte la palabra, yo sí quería comentar que cuando Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, presentó ese fondo de transición justa del que Mónica y Cristina hacían alusión, decía siempre una frase que luego se ha repetido mucho en los medios de comunicación y es: en este pacto verde, en esa transformación que tenemos que lograr en Europa, nadie debe quedarse atrás. Esto fue en diciembre y en mayo se han presentado los diferentes paquetes legislativos de ese gran pacto verde, que a lo mejor la gente que nos está escuchando se pierde un poco en los detalles porque son tantas medidas, es un bosque tan completo y que quizá deberíamos puntualizar que se resume en 6 paquetes diferentes que la Comisión ha ido presentando a lo largo del mes de mayo, sobre todo, que trata el paquete número 1 de energía limpia, la manera en la que tenemos que transformar la energía, el paquete número 2 sobre industria sostenible, el paquete número 3 de construcción eficiente, que ahí es de donde hablábamos de esos edificios inteligentes que se mencionaban también, el 4 sobre mares limpios, el 5 mejor diversidad y el 6 de la granja a la mesa, agricultura y pesca más sostenible. Y en todos esos paquetes, en todas esas medidas, en todo ese árbol y ese bosque que tenemos ahí de opciones, ¿dónde debe estar el sector de la discapacidad? Susana, gracias. Muchas gracias, María. Pues lo has explicado perfectamente, porque es verdad que a veces hablamos en términos que pueden ser muy engorrosos para la gente. Yo creo que la Unión Europea, el liderazgo en el cambio climático se ha traducido en este Pacto Verde, en este Green Deal, que es muy ambicioso. Es una de las grandes prioridades de este mandato, junto con la digitalización de Europa. Son los grandes vectores en los que se va a basar todos estos los 5 años de mandato de esta comisión. Y yo, como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, también soy de la Comisión de Medio Ambiente, pero precisamente pudiendo manejar los fondos europeos y trabajando en la legislación de los fondos europeos, una de mis más grandes prioridades precisamente va a ser la lucha contra el cambio climático, y también como ponente de los fondos FEDER, como ponente de los fondos de este fondo de recuperación, del REACT-EU, creo que una de mis máximas, y lo quiero dejar aquí porque creo que es algo para trabajar en el futuro, va a ser la flexibilidad, trabajar en la flexibilidad de estos fondos, que son importantísimos para España, pero necesitamos hacerlos mucho más flexibles, mucho menos burocráticos, eliminar trabas y, sobre todo, bueno, pues ocuparnos también de que haya una cofinanciación mucho mayor. Estamos hablando de que ahora se van a poder cofinanciar proyectos en España al 100% por la Unión Europea. Por lo tanto, este es uno de mis mayores objetivos, y esto va unido al Fondo de Transición Justa al que me referiré ahora, que es uno de los grandes fondos, ¿no? Yo creo que ahora, para hacernos tener una idea en la cabeza, en España, en los próximos años, dentro de la política de cohesión, tenemos los fondos FEDER, que teníamos como hasta ahora, pero encima de esos fondos FEDER, lo que ha hecho ahora la Comisión Europea es
es, en el caso de España y de aquellos países que hayan sufrido mucho durante la crisis, por ejemplo Italia, va a haber un fondo suplementario, que es lo que llaman REACT-EU, los 50.000 millones de euros, de los que a España nos van a tocar 13.000 para gastar en los 3 próximos años, para invertir en los 3 próximos años, que eso es lo que tenemos que tener ahora en la cabeza. Y luego tenemos un fondo de transición justa para ayudarnos a hacer todo este paso hacia la economía verde, que también España ahora está más beneficiada. Y como decíais antes, el Pacto Verde va a ser un cambio radical en la forma de hacer la política a partir de ahora. Es muy ambicioso, muy ambicioso. Estamos hablando de que vamos a transformar la industria, de que vamos a transformar la agricultura, tenemos que proteger la biodiversidad, la movilidad de nuestras ciudades se va a transformar. Es decir, son muy ambiciosos y tenemos que asegurarnos que esto se traduce en puestos de trabajo y en crecimiento económico. Y para esto yo siempre digo que esta transición tiene que ser responsable, tiene que ser equitativa y tiene que ser inclusiva. Y también me gusta decir que va a ser el trabajo de toda una generación. Es decir, en este mandato, durante estos 5 años, vamos a sentar el marco legislativo, las regulaciones, los impactos medioambientales, los impactos económicos que pueda tener esta transformación, vamos a hablar de ellos, pero va a ser toda una generación posterior el que va a transformar y a poder llegar a ese cambio de descarbonización de la economía. Por lo tanto, tenemos que marcar aquí las bases de lo que luego va a ser lo que nuestras próximas generaciones van a poder ir implementando. Y la pregunta, y sobre todo, y algo que también se ha repetido mucho, me parece importantísimo, que nadie quede atrás en todo este cambio, que es un cambio importantísimo. Y la pregunta que surge ahora, después de la crisis del COVID, que ha tenido ese impacto brutal en el empleo, ha tenido en los desequilibrios sociales, en la pobreza, y esto ha sido aún mayor en las personas vulnerables. La pregunta que se hace ahora a la Comisión es si esa ambición del Green Deal va a seguir siendo así, si se va a modificar o si se va a tener en cuenta este nivel de ambición. Y la realidad es que sigue siendo una prioridad y que la recuperación económica se va a apoyar más que nunca en este Pacto Verde y no se van a rebajar las expectativas. Porque como decía la comisaria y como decía la presidenta, no podemos invertir 2 veces. Necesitamos invertir, necesitamos inversiones como no se han visto jamás, inversiones sin precedentes en la Unión Europea, pero solo podemos hacerlo una vez y estas inversiones tienen que ir unidas a la transformación verde y a la transformación digital. Por lo tanto, la ambición sigue ahí, pero necesitamos un apoyo económico mucho mayor y ahí los fondos de cohesión y los fondos estructurales van a ser claves. Por eso yo estoy muy satisfecha de poder ser ponente de esos fondos que para España van a ser fundamentales. Y ahora más que nunca es necesario que esta transición sea justa. Y yo me quería ya, para centrar un poco en cómo va a ser ese fondo de transición justa, del que también Mónica ha hablado, pero un poco más concretamente, ese fondo de transición justa se ha realizado exactamente para ayudar a las personas a las regiones, más afectadas a avanzar hacia esa neutralidad climática, a que puedan invertir en energías renovables. Hay regiones europeas que todavía tienen muchísima dependencia del carbón, pero también España. Y a mí me gustaría un poco centrarlo, cómo este Fondo de Transición Justa nos va a llegar a España y cómo podemos aprovecharlo desde aquí, desde las regiones españolas. Porque en el caso de España es un caso un poco especial. España ya hizo los deberes, es cierto, ha cerrado todas las minas de carbón, ha empezado, ya quedan muchas centrales nucleares, y tenemos aún una dependencia del carbón, pero mucho menor que en otras regiones. Y eso ha hecho que hayamos salido un poco perjudicados en este fondo. Es decir, pues hay regiones como Polonia, como Alemania, que tienen muchos más millones que los que podemos recibir nosotros. Pero con todo este plan de recuperación económica se ha reforzado. Y ahora España va a recibir 1.806 millones, es un sobre nacional que recibe. Y como decía, no vamos a ser de los países más beneficiados porque este fondo castiga un poco como a los países que ya hicieron esa transición. Por lo tanto, ¿qué ha sido importante para mí? Bueno, pues presentar enmiendas concretas para ayudar a que ese sobre nacional pueda ampliarse, que ahora os hablaré de ellas.
¿A qué provincias va a beneficiar? Va a beneficiar a 8 provincias en España: Asturias, León, Valencia, Cádiz, La Coruña, Córdoba, Almería y Teruel, que son las provincias que España ha detectado como aquellas que habían sufrido más durante esta transición ecológica. ¿Qué van a tener que hacer estas provincias? En este caso, este fondo, luego te digo. Pues tienen que presentar planes territoriales de transición para poder empezar a recibir los fondos. Y esos planes, yo creo que es importante aquí para vosotros, para la Fundación 11, para el Grupo Social 11, esos planes van a tener que ir acompañados de acuerdos de asociación en los que se tenga en cuenta tanto a los entes locales como a los interlocutarios sociales en toda la fase de la ejecución de los fondos. Por lo tanto, la economía social va a ser clave a la hora de poder presentar proyectos y aprovecharse de estos, ¿cuánto dije? 1.800 millones. ¿Qué podemos financiar con estos fondos? Bueno, pues se pueden financiar inversiones para pymes, I+D+I, tecnología para la economía limpia, para pasar a economía renovable, a energías renovables, digitalización, descontaminación de terrenos, búsqueda activa de empleo, porque estamos hablando de que el Fondo de Transición Justa tiene que ayudar a esas personas que se han quedado sin empleo al haber cerrado muchas infraestructuras, y sobre todo capacitar a los trabajadores, capacitar a esos trabajadores para que se puedan adaptar a las nuevas, al nuevo mercado. En definitiva, yo creo que está orientado a reducir ese impacto social de la transición ecológica. Os pongo un ejemplo, porque también habíais hablado antes de renovación de edificios. ¿Qué se podría financiar con el Fondo de Transición Justa? Bueno, pues la Comisión, no lo digo yo, la Comisión puso un ejemplo de la construcción de 524 viviendas sociales asequibles, energéticamente eficientes, que se hicieron en Navarra, pero bueno, que se podrían hacer en cualquiera de estas zonas y donde hay una reducción, por ejemplo, de los costes de calefacción y de eficiencia energética. Esto sería uno de los ejemplos. ¿Y cuáles son las prioridades que yo he marcado para España y que además agradezco a la Fundación 11 que me haya ayudado para hacer mis enmiendas? Yo he presentado enmiendas en el Fondo de Transición Justas con 2 objetivos. Uno, que nos ayudase a aumentar la asignación que tenemos en el sobrenacional. Y 2, que me ayudase a mejorar el trabajo de calidad para las personas con discapacidad. Y quiero agradecer a la Fundación 11 que me ha ayudado en la preparación de esas enmiendas. ¿A qué nos hemos referido? Primero, que tuviesen en cuenta el tema de la despoblación, que es fundamental para España. O sea, en la asignación de los fondos, que tengan en cuenta también las regiones, no solo esas provincias, sino las regiones que han perdido población, porque creemos que en esas zonas es mucho más difícil que los jóvenes puedan formarse, encontrar trabajo. Hay muchas más dificultades para garantizar servicios básicos y, por lo tanto, estas zonas se deben poder aprovechar del Fondo de Transición Justa. He introducido también el criterio de que se tenga en cuenta el desempleo de las zonas mineras e industriales para asignar fondos, porque, como os decía, España ya ha hecho los deberes, España ha cerrado las minas antes del 2019, están cerrando las centrales térmicas de carbón. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos un desempleo en esas zonas muy duro, son zonas que están económicamente muy deprimidas y como ya han hecho los deberes, ahora parece que no se pueden aprovechar de este Fondo de Transición Justa. Bueno, pues queremos que también esas zonas se puedan beneficiar. Necesitamos también mejorar la capacitación profesional, el reciclaje profesional, que necesitamos que las personas se capaciten en otro tipo de empleos. Y necesitamos que esos fondos, y ahí insistimos mucho, sirvan para ayudarnos en la búsqueda de empleo, en la inclusión activa en el mercado laboral y especialmente, y ahí ha sido la enmienda especial, para las personas con discapacidad, porque estas personas tienen una dificultad adicional para encontrar trabajo y es necesario que prioricemos aquí el apoyo. Por eso también hemos hecho mención a los centros especiales de empleo. Creo que es fundamental que tengamos en cuenta los centros especiales de empleo a la hora de ejecutar estos fondos. También la protección de la salud y de los colectivos más vulnerables. Los empleos ligados a la transición energética, y os pongo, por ejemplo, las minas de carbón, muchas veces generan mayores tasas de discapacidad y accidentes laborales, y por ello es importante que se tenga en cuenta también el criterio sanitario de protección, y por eso queríamos que se incluyese una mención expresa en el texto legislativo.
También finalizo, me quedan 2 cosas. Asegurar que no se producen deslocalizaciones de empresas. Os decía antes que Alemania era uno de los grandes beneficiarios de este fondo. No me preocupa tanto que Alemania reciba muchos millones, sino la posibilidad que tiene Alemania de que con esos millones pueda apoyar grandes empresas que en un momento dado puedan decidir irse de España para colocarse allí donde puedan recibir ayudas. Entonces, hemos también metido en la enmienda de que no puedan deslocalizarse empresas españolas. Tenemos el ejemplo muy reciente de Nissan y desde luego que es importantísimo. Y garantizar que estos fondos vayan unidos a criterios medioambientales. Y la última mención que he hecho en mis enmiendas es hacia la economía social. Creo que el Fondo de Transición Justa es un ejemplo de la importancia de la economía social como motor de cambio. La innovación social, los criterios de sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa tienen que cobrar más peso en nuestro sistema económico. La economía social juega un papel fundamental en términos de empleo y de cohesión, debido a ese papel que tiene de conexión entre la sociedad civil y a su compromiso social. Creo que las empresas y las organizaciones de la economía social pueden ofrecer soluciones innovadoras a todos estos desafíos económicos, sociales y por supuesto, medioambientales. Y yo finalizo porque creo que si queremos alcanzar los objetivos del Pacto Verde y de este Acuerdo de París, tenemos que trabajar con los agentes de la economía social para conseguirlo. Y yo desde aquí me ofrezco a todo lo que necesitéis, a que me ayudéis, a que yo realmente pueda hacer que el sector de la discapacidad esté presente en cada uno de los fondos en los que yo estoy trabajando y que nunca nos olvidemos que hay 100 millones de personas con discapacidad que tienen que ser prioritarias a la hora de la recepción de estos fondos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Susana. Muy útil y muy clarificador el desgranar todos esos detalles del Fondo de Transición Justa, ¿verdad? Que oímos tantas cosas, pero luego hay que aterrizarlas y hay que saber cómo se va a invertir y en qué va a consistir en España. Y eso a veces es la labor más complicada y sobre todo intentar utilizarlo para sectores tan importantes o tan vulnerables como el sector de la discapacidad. Te agradezco mucho tu intervención. Hay muchos medios de comunicación que estas semanas están diciendo que la salida a la crisis del COVID será verde o no será. No sé qué opinas tú, Fernando. Fernando Riaño es el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social 11 y me consta que un gran experto en todos los temas de sostenibilidad y de medio ambiente. Así que, Fernando, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, María. Gracias a todas las personas que están haciendo posible este seminario y esta jornada, y gracias también por la invitación. Agradecer a mis compañeras de mesa la participación, Susana y Mónica, por vuestra intervención, por vuestro compromiso también y por todo vuestro trabajo detrás de todas las comisiones, reuniones y agenda que tenéis, que sabemos también que la discapacidad está en la agenda, y estando vosotras, pues también es garantía de que la discapacidad esté, como habéis dicho, presente en esta agenda. Bueno, yo creo que hilando cuestiones y conectando puntos que han comentado tanto Mónica como Susana, yo creo que estamos ahora mismo viviendo una gran oportunidad. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo las consecuencias de una gran pandemia y hemos vivido pues días complicados, semanas duras también, desde esa perspectiva de salud pública, desde esa perspectiva social, desde esa perspectiva ambiental también, económica. Y yo creo que después, en esta era post-COVID, yo creo que hay una gran oportunidad desde la perspectiva del impacto social y desde la necesidad de hacer cosas, ¿no? Yo creo que hemos pasado un poco de la teoría a la práctica. Hemos pasado de vivir épocas de cambios en los últimos tiempos a vivir un verdadero cambio de época. Yo creo que estamos en un verdadero cambio de época en ese sentido. Y también hemos pasado de la intuición a la convicción. Y de la intuición a la convicción en términos no solo políticos, sino reales y de impacto en la vida de las personas, de todo este tipo de cuestiones que estamos ahora mismo comentando. Afortunadamente, si miramos hacia atrás, yo creo que hay una gran evolución en términos de hitos, de retos, de evolución en general, de cómo la sostenibilidad está presente cada día más en la toma de decisiones, y de cómo los criterios ESG, por sus siglas en inglés, sociales, ambientales y de buen gobierno,
están presentes cada vez más en la vida de las organizaciones, o en términos de gobernanza global, en términos de empresa. Destaco el papel de las empresas en este asunto y su liderazgo ejemplar en muchos casos también, y destaco también el papel de la ciudadanía. Todo esto conectado hace que la agenda, en términos, insisto, de sostenibilidad y aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, haya dado un giro fundamental. Vivimos una odisea, yo creo que fue una pequeña gran odisea hacia la economía baja en carbono, de todo lo que supuso los acuerdos de París. Eso ya es una realidad que ha venido para quedarse. Y decía María Andrés que esta recuperación, o preguntaba si esta recuperación será verde o no será. Yo creo que la recuperación, el presente, el futuro, y pensando en largo plazo, será social y será verde o no será recuperación. Las organizaciones serán mucho más sociales y serán mucho más verdes, orientadas a la economía circular, o no serán tales organizaciones. Y yo creo que eso tiene que ver también con un elemento fundamental en las organizaciones, en términos de gobernanza, en términos de empresa y en términos de ciudadanía, y es el liderazgo. Y ese liderazgo será socialmente responsable. Hacía referencia ahora Susana Solís a este concepto. ¿Será socialmente responsable o no será, ¿no? Yo creo que aquí hemos llegado a unas conclusiones que tienen que ver con recursos no aprovechados, capacidades no aprovechadas, valor implícito también no aprovechado, y sobre todo ciclos de vida no aprovechado de productos, de servicios, que tiene que ver, insisto, con esa perspectiva de economía circular, de sostenibilidad, y dentro de lo cual hay una grandísima oportunidad, una nueva etapa para la sostenibilidad. Yo creo que aquí he mencionado también gobernanza global. Hay un elemento también, o un criterio, que son los ODS. En términos de empresa, yo creo que la sostenibilidad se ha demostrado el gran concepto y una gran alianza en términos de sostenibilidad y competitividad, como un tándem perfecto a la hora de estar en el mercado, a la hora de imaginarnos las organizaciones, insisto, en el medio y largo plazo. Y dentro de la ciudadanía, yo creo que aparece también un concepto que es cada vez más patente, más tangible, y es el de ciudadano consumidor consciente, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho camino recorrido. Hay organizaciones en España, en Europa, con las que colaboramos habitualmente, que vienen trabajando desde hace más de 20 años en este asunto. Destaco a Forética, destaco a CSR Europe, y con las que hacemos también tangible ese objetivo de desarrollo sostenible número 17 en términos de alianzas, ¿no? Tanto en la intervención de Mónica como en la intervención de Susana, o en las diferentes colaboraciones que tenemos como Grupo Social 11, con la Comisión Europea, etcétera, con el Parlamento Europeo. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad y un camino marcado también en términos de alianzas público-privadas, alianzas a la hora de colaborar desde la perspectiva de la sociedad civil, desde el mundo de la discapacidad, como estamos haciendo, ¿no? Y aquí yo creo que en ese escenario que tenemos ahora mismo, donde está el Green Deal, está You Invest, tenemos en España la estrategia española de economía circular, tenemos la nueva ley de cambio climático. Yo creo que tenemos aquí un entorno donde, todo esto que acabo de comentar es algo, insisto, más que tangible, y que va mucho más allá de ese Acuerdo de París, que pasa por el Pacto Verde Europeo, que pasa por el Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más limpia y competitiva, y pasa por ese concepto también que tenemos aquí en España de España Circular 2030. Yo creo que aquí también, en ese plan de acción de la Agenda 2030 del Gobierno de España, hay una grandísima oportunidad como país, como sociedad, como sector de la discapacidad, y hay una oportunidad más allá, incluso más allá de esos objetivos ambiciosos que la Estrategia Española de Economía Circular ha planteado, como objetivos cuantitativos muy concretos a la hora de reducir el consumo de materiales en relación con el PIB, la reducción también de la generación de residuos en un 15% respecto ya marcando épocas y vinculando años concretos, o el incremento también de la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados. Digo todo esto también desde esa perspectiva global y local, y lo digo también dentro de el desglose que ha hecho también Susana por diferentes regiones y diferentes requisitos que se van a plantear también dentro de ese fondo de transición justa. Yo creo que aquí, perdonad que me extiendo aquí 2 minutos, hay una serie de implicaciones y
y una serie de oportunidades también, digo, vinculando también esa perspectiva europea y esa perspectiva española, en términos de sectores también. La estrategia española, por ejemplo, identifica esos 7 sectores prioritarios de actividad, y yo creo que eso va en línea también con lo que nos ha definido también Europa, y esas implicaciones y oportunidades a las que me refería antes. Creo que hay una gran ventaja en todo esto, y es que ya existen datos de impacto concretos, datos concretos que ponen de manifiesto que la transición hacia un modelo de economía circular es rentable para la economía, para el planeta y para las personas. Y aquí la discapacidad y la perspectiva también de la economía inclusiva, destaco y subrayo este término, economía inclusiva. Yo creo que ese futuro por el que me preguntaba antes María pasa por una economía social, pasa por una economía que será inclusiva o no será economía porque dejará a muchos atrás, y esa perspectiva de economía inclusiva, insisto, nos trae también que lo que se ha hecho y se ha hecho bien es rentable y es competitivo. Y hay datos que ya tenemos que en 2016 los sectores más implicados con la economía circular empleaban a más de 4 millones de trabajadores en la Europa de los 28, lo que suponía un incremento de más de un 6% respecto a 2012. Tendencia que se cumple en España también. Esta aparición de nuevos modelos empresariales, nuevos mercados vinculados también con actividades de economía circular como la reparación, la reutilización, el reciclaje, pues han generado, y estos son datos, insisto, tangibles y datos cerrados, un valor añadido de más de 147.000 millones de euros y que han llevado también consigo una inversión aproximadamente de 17.500 millones de euros. La estimación también, y estimaciones prudentes, datos del Foro Económico Mundial, Comisión Europea, Agencia Europea de Medio Ambiente, coinciden también que la economía circular está generando y va a generar oportunidades económicas y empresariales, permitiendo crear nuevos empleos y nuevos empleos de calidad, y donde la discapacidad tiene mucho que decir, mucho que aportar, y esta estrategia tiene mucho que decir y mucho que aportar en términos de regiones. Me remito a la referencia que ha hecho también antes Susana, de Asturias, León, Cádiz, Coruña, Almería, Teruel, y esos territorios con mayores dificultades, y aspectos también que tendrá, según esas previsiones que comentaba antes, proyecciones realizadas que nos indican que en la próxima década la economía circular puede generar un incremento de más de un 0,5, insisto, son previsiones prudentes, 0,5 del PIB en Europa, y la incorporación de prácticamente un millón de nuevos puestos de trabajo en Europa. Yo creo que aquí, insisto, el titular sería oportunidad. Creo que hay una gran oportunidad para la sostenibilidad, para cambiar, y esto es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, para cambiar el modelo productivo también en nuestro entorno, y cambiar ese impacto que tenemos en nuestro país. Y digo, una vez más, en esa conexión España-Europa, ¿no? Y desde la perspectiva de la discapacidad. Para completar esto, y termino, yo creo que aquí hay que también predicar con el ejemplo, y predicar con el ejemplo es contar un caso concreto. Me gustaría compartir con todos los participantes en esta sesión el caso de Ilunion Reciclados. Ilunion Reciclados es un proyecto que empezó a pensarse, a imaginarse, yo diría a soñarse también allá por el año 2006, hasta 2009 no se pudo poner en marcha. Nuestra estrategia era crear una idea de negocio vinculada al mundo de la economía circular cuando todavía la economía circular no estaba en la agenda pública, eso era una realidad. Y hubo que luchar mucho también por este concepto interna y externamente también como organización. Y decidimos invertir en la España rural, allá donde casi nadie ha ido a invertir, en una zona rural, en una comarca de León, y donde creamos Ilunion Reciclados. Un proyecto que tiene que ver con la recuperación y el reciclado de dispositivos electrónicos, de dispositivos que iban a ser reutilizados, reaprovechados, y que iba a generar empleo para personas con discapacidad. Aquella aventura empezó con prácticamente no llegábamos a 10 empleos. Hoy somos más de 100 empleados, el 90% de la plantilla son personas con discapacidad en un entorno rural, con una presencia importante de mujeres en la plantilla de nuestros compañeros de Ilunion Reciclados, y un proyecto que hoy es rentable, un proyecto por el que queremos apostar, donde queremos crecer, un sector donde estamos buscando alianzas también, y donde hemos decidido también incorporarnos con el 50% de ese negocio de un operador logístico de este tipo de residuos y de elementos que van vinculados, insisto, a la economía circular.
creemos que hay una gran oportunidad, creemos que hay una gran necesidad, pero creemos que esto puede ser un vehículo de transformación con un gran impacto social, ambiental, también en términos de gobernanza y en la vida de las personas de estas regiones, ¿no? Quizás este proyecto sea el proyecto donde conseguimos, no sé si la cuadratura del círculo, pero sí conseguir bueno, pues el mayor impacto y la mayor visibilidad en términos de alianza o de impacto entre la economía circular, entre el impacto social y la discapacidad. Yo creo que es un elemento también paradigmático para nosotros, un proyecto del que estamos muy orgullosos, donde queremos crecer, donde queremos seguir creciendo. Hemos dado un paso más también para hacerlo en Madrid, queremos hacerlo en otras regiones y donde creemos que este contexto que nos han dibujado las dos eurodiputadas, a quien agradezco una vez más la intervención y su trabajo, además del compromiso, pues creemos que nos puede ayudar a ser referencia en el mundo y para seguir generando oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado en este seminario porque somos muy conscientes de que las eurodiputadas tienen que abandonar el webinar para poderse ir a votar votaciones tan importantes como ese informe no legislativo sobre la futura estrategia de discapacidad para los próximos años. Así que de verdad os agradecemos vuestro compromiso, de verdad os agradecemos que hayáis podido participar arañando minutos al reloj en una agenda tan complicada como hoy. Gracias, Fernando, también por esa explicación tan ilustrativa y que a mí me ha encantado lo de Ilunio en reciclados. Me voy a tener que enterar un poquito más porque me parece una iniciativa muy interesante. Yo creo que siempre decimos que parece que Europa se va a caer por el precipicio en cada crisis y que es cuando vemos las orejas al lobo y cuando estamos al borde de ese precipicio que nos hemos convertido en ser especialistas en convertir la crisis en oportunidad. Yo creo que aquí se han tocado temas muy importantes, como el hecho de que parece que el plan de rescate de la Unión Europea va a ser finalmente, si se consigue aprobar tal y como se ha puesto, de verdad, un programa de rescate económico y de cambio del modelo productivo muy ambicioso, en el que va a haber más transferencias que deudas. No vamos a estar endeudando a los países que más necesitan salir de esa situación económica vulnerable. Vamos a ser capaces de convertirlo en transferencias con el que cambiar ese modelo productivo. La condicionalidad, que se ha dicho mucho, pero el hecho de que todo ese dinero, ese baile de cifras millonarias que estamos escuchando y que las eurodiputadas conocen muy bien porque negocian en su día a día, tenga una condicionalidad para asegurar que ese dinero se invierta allá donde se invierta con la condición de utilizarse para un mundo más verde, para un mundo más digital y, por supuesto, para un mundo más sostenible, donde entra de lleno el objetivo del Grupo Social 11 y del sector de la discapacidad. Y, por último, la transversalidad. Lo decimos siempre en todos los webinars que organizamos en estos jueves internacionales. Cristina seguro que sonreirá escuchándolo porque lo decimos siempre, pero qué importante es. El sector de la discapacidad no es un cajón donde tenemos un debate un día y luego nos olvidamos, hablamos de eso, solo interviene la gente que está interesada en eso y lo cerramos y al día siguiente ya no nos acordamos. No, hay que tener una dimensión mucho más transversal y meter la inclusión social, meter esas enmiendas, como comentaba Susana, como comentaba Mónica, en todas las actividades legislativas del Parlamento Europeo para que de manera transversal se adopten de verdad medidas para esa inclusión social tan importante. Y con esto terminamos, que tenemos que cerrar a las 10. Muchísimas gracias, espero veros pronto y de verdad enhorabuena a todos por vuestro trabajo. Gracias. Hay una última cosa, sí que intentamos dejar siempre un espacio para preguntas y en esta ocasión no va a ser posible, pero sí me facilitan una dirección email donde podéis dirigir, los que nos estáis siguiendo, cualquier pregunta que os interese sobre discapacidad y Pacto Verde Europeo, y la dirección email es otae, o t de Teruel, a-e, @11.es. Muchísimas gracias. Hasta pronto.